En la época de oro del cine mexicano, surgieron un grupo de pequeños gigantes que conquistaron al público con su inocencia, su gracia y su enorme talento, algunos destinados a convertirse en grandes estrellas y otros que al crecer ya no fueron requeridos. Comencemos. Cuitláhuac Rodríguez nació en 1961, hijo del reconocido director Ismael Rodríguez. Desde muy pequeño, Cuitláhuac creció entre cámaras, estudios y guiones. Respirando el ambiente cinematográfico que su padre dominaba, tuvo como padrino de bautizo a Mario Moreno Cantinflas, con quien tenía una relación cercana. Su debut en la pantalla grande ocurrió en 1971 con la película Faltas a la moral. Su interpretación fue tan convincente que ganó la Diosa de Plata como mejor actor infantil. Ese mismo año participó en El Ogro, dirigida también por su padre, en la que fue uno de los 4 niños protagonistas. Poco después, actuó en Trampa a una niña, consolidándose como uno de los infantes más prometedores del cine nacional. Sin embargo, el verdadero salto a la fama llegó en 1972 con Mi niño Tizoc, una cinta que conmovió profundamente al público. Dirigida por su padre y protagonizada junto a Alberto Vázquez, Macaria y Columba Domínguez, la película contaba la historia de Tizoc, un niño indígena que vive con su padre Carmelo. La película se convirtió en un clásico que suele transmitirse durante la Navidad, y el papel consolidó a Cuitláhuac como uno de los niños más entrañables del cine mexicano. Durante su niñez, continuó participando en otras producciones, pero, como sucedió con muchos actores infantiles de su generación, la fama de Cuitláhuac comenzó a desvanecerse al llegar la adolescencia. Los directores empezaron a buscar nuevos rostros, y el público ya no lo veía como al pequeño Tizoc, sino como un joven que debía competir en un medio más exigente, por lo que decidió hacer una pausa en su carrera para concentrarse en sus estudios, asistiendo a una escuela donde las clases se impartían en alemán e inglés. Años después, intentó regresar al cine, pero los tiempos habían cambiado. Aunque trabajó en algunas producciones durante los 80 y 90, nunca recuperó el mismo nivel de popularidad que tuvo en su infancia. En 1998, rodó su última película, Tres hermanos, tres destinos, junto a Rogelio Guerra, Roberto Guzmán y Manuel Ojeda. Tras ese proyecto, Cuitláhuac se retiró definitivamente del medio artístico. Lejos de los reflectores, se dedicó a la producción musical y actividades empresariales. Aún así, mantiene viva la memoria de su paso por el cine a través de una página de Facebook donde comparte fotografías, recuerdos y anécdotas de aquellos años dorados en los que fue una de las grandes promesas del entretenimiento mexicano. Ismael Rodríguez Jr. nació en 1954 en la Ciudad de México. Hermano de Cuitláhuac e hijo de Ismael Rodríguez, también creció en un ambiente donde el séptimo arte era parte de la vida cotidiana. Muy joven comenzó a involucrarse en la industria. Su primera aparición fue como actor infantil en la película El boxeador de 1957, compartiendo créditos con Joaquín Cordero y Ariadne Welter. Años más tarde, decidió profesionalizarse y viajó a Estados Unidos para estudiar televisión y cine en el Columbia College de Nueva York, donde amplió su visión del medio audiovisual. Al regresar a México en 1974, se incorporó a la empresa familiar Películas Rodríguez, desempeñando distintos oficios: ayudante de cámara, encargado de utilería, asistente de script y productor. Estas experiencias lo formaron integralmente y le permitieron conocer cada detalle de la producción cinematográfica. Durante los años 70, comenzó a destacar como guionista y productor. Fue fundador y director ejecutivo de la compañía Cine Producciones Irivisa de México, con la que impulsó diversos proyectos, tanto para cine como para televisión. En esa etapa, participó en la escritura y producción de filmes como Nosotros los Feos, de 1972, Morirás con el Sol y Somos del Otro Laredo, en 1975, todas con temáticas sociales o populares. Su debut formal como director llegó en 1985 con la película Masacre en el río Tula,
basada en un argumento suyo. Aunque la cinta se rodó en los 80, su estreno ocurrió hasta 1995 debido a retrasos en la distribución. A partir de entonces, desarrolló una filmografía centrada en problemáticas sociales y urbanas. A diferencia de los melodramas rurales de su padre, optó por retratar el México contemporáneo, lleno de contrastes y conflictos sociales. A lo largo de su carrera, también impulsó a nuevos talentos. Trabajó como guionista, editor y productor en diversas producciones. Falleció en agosto de 2024 a los 70 años de edad. Elizabeth Dupeirón nació en Teapa, Tabasco, en 1950. Comenzó su trayectoria siendo niña y desde finales de los años 50 se volvió un rostro habitual del cine y la televisión mexicana. Su debut infantil fue en 1958 con El jinete solitario, dirigida por Rafael Valedón. Allí compartió créditos con Demetrio González e Irma Dorantes, lo que la colocó muy temprano en producciones comerciales de amplia circulación. Durante su transición a la adolescencia, mantuvo apariciones en cine y televisión. Esa continuidad la llevó a uno de sus trabajos más recordados ya como adolescente. Hasta el viento tiene miedo, 1968, de Carlos Enrique Taboada, donde interpreta a Josefina dentro del grupo de internas del colegio. El filme se volvió de culto y es referencia obligada del terror mexicano clásico. En paralelo, su nombre aparece asociado a producciones estadounidenses filmadas en México, The Wild Bunch, en 1969. Ya adulta, continuó trabajando de forma intermitente en cine y televisión, pero su identidad pública quedó fuertemente marcada por aquella base de papeles infantiles y juveniles. Durante la época de esplendor del cine mexicano, pocas figuras infantiles iluminaron la pantalla como lo hizo Ismael Pérez Arce, mejor conocido como Poncianito. Su rostro entristecido, sus enormes ojos y su gesto tierno lo transformaron en la imagen ideal del niño humilde. Ya fuera de vecindad o del campo, ese pequeño era capaz de tocar el corazón del público. Ismael nació el 9 de junio de 1941 en la Colonia Guerrero, uno de los barrios más tradicionales de la Ciudad de México, muy cerca de zonas populares como Tepito y Peralvillo. En esa comunidad, fue en una de las muchas vecindades donde vivía con su madre, su padre adoptivo y 8 hermanos. Uno de sus vecinos trabajaba reclutando extras para películas. Fue así como, a los 5 años, aquel pequeño dio su primer paso frente a las cámaras. Hizo su debut en la película, en Niño Boigas como extra, y más tarde en la película Río Escondido en 1948, dirigida por Emilio Fernández y protagonizada por María Félix. Aunque solo apareció brevemente y de forma no acreditada, su presencia no pasó inadvertida. El apodo Poncianito se originó en ese mismo filme, cuando el fotógrafo Gabriel Figueroa, al mirar al chico en el set, insistió en que usara ese nombre artístico que perduraría a lo largo de su carrera. Desde entonces, se convirtió en la imagen del niño humilde, expresivo y conmovedor, frecuentemente elegido para retratar la realidad de los barrios y el campo en aquellas cintas del México de los 40 y 50. Poncianito, a pesar de su corta edad, ya sabía que debía obedecer y guardar silencio. No se quejaba. Aquella actitud, entre tímida y obediente, lo hizo ganarse el afecto inmediato del equipo de producción. Emilio Fernández tuvo una reacción inesperada con el pequeño actor. No solo le enseñaba cómo pararse frente a las cámaras o decir los diálogos, sino que lo cuidaba personalmente. Fue como si en Poncianito despertara algo profundamente paternal, un cariño que nunca mostró con facilidad. El cineasta, que rara vez se encariñaba con alguien, vio en ese niño un carisma natural y una dulzura genuina que lo cautivó. En alguna entrevista, Ismael contaba que tuvo que repetir escenas hasta 30 veces con Emilio, lo que lo hacía llorar, y terminaba recibiendo un abrazo del director para reconfortarlo. Durante la adolescencia, la vida de Ismael Pérez, Poncianito,
dio un giro inesperado y doloroso. Aquel niño prodigio, que había conquistado al público con su ternura y talento en más de 30 películas, comenzó a enfrentar el ocaso prematuro de su carrera justo cuando dejaba atrás la infancia. Los productores lo rechazaron. Ya no querían a aquel muchachito moreno de barrio, sino a jóvenes delgados, de rostros más vendibles. A los 15 años, tras su participación en El Camino de la Vida, su carrera en el cine terminó. Pese a sus esfuerzos por adaptarse y encontrar nuevos papeles que correspondieran a su nueva etapa de vida, fue imposible revertir el rumbo. El medio cinematográfico, entonces tan rígido y encasillador, no supo o no quiso ofrecerle una oportunidad de evolución actoral. Así, de manera silenciosa y sin escándalos, fue apartado de los sets que una vez fueron su hogar. El niño que había brillado con muchas de las figuras más importantes de la época de oro, fue relegado al olvido, y su nombre comenzó a desaparecer de las marquesinas del cine nacional. Como muchos actores infantiles de su tiempo, Poncianito no había sido consciente de cuánto ganaba realmente durante su carrera. En su adolescencia, llegó a confesar que nunca tuvo control sobre su salario, el cual era manejado por un representante vecino de su colonia. Aquel porcentaje que llegaba a sus manos solo era una fracción de lo que realmente generaba. Cuando las luces del espectáculo se apagaron, tuvo que trabajar en lo mismo que su familia. Empleos modestos, alejados por completo del mundo artístico que había conocido de niño. Aunque más adelante reconstruyó su vida con dignidad, la adolescencia marcó el final de su paso por el estrellato, dejándole solo los recuerdos de una infancia brillante, truncada por la indiferencia de una industria que lo dejó atrás. A pesar de todo, Poncianito nunca se amargó. Reconoce con gratitud lo que vivió, y cuando tiene la oportunidad de ver alguna de sus películas en la Cineteca, vuelve a ser aquel niño que una vez soñó con ser estrella. Hoy, a más de 80 años, vive con su familia y atiende una pequeña cafetería en Iztapalapa. Sigue siendo recordado con cariño por un público que no olvida sus lágrimas en blanco y negro, ni su risa espontánea, ni esa mirada que enternecía hasta al más duro. Poco a poco, aquel niño de rostro moreno y mirada tierna se volvió habitual en las películas más importantes de la época. Fue entonces cuando otro director, Miguel Contreras Torres, lo llamó para actuar en Tehuantepec, una cinta rodada en inglés y español. El problema era que Poncianito no hablaba ni una palabra de inglés. Aún así, lo intentó. Pero el director no tuvo piedad. Lo humilló frente al equipo, le gritó que no servía para actuar y lo presionó al límite. Para un niño que venía de una vida tan humilde, esos gritos dolían más que cualquier golpe. Aún así, Poncianito se quedaba hasta la madrugada trabajando, porque no conocía otra cosa más que el esfuerzo. Sin oportunidades en el medio, y con una enorme frustración a cuestas, Poncianito vagó sin rumbo por un tiempo. Su madre, con esfuerzo, lo motivó a terminar la secundaria. Después trabajó en lo que pudo. Fue ayudante de sastre, aprendiz de topógrafos, chalán en una imprenta, hasta que consiguió empleo en periódicos como El Zócalo, La Jornada, Novedades y hasta en la PGR y la Secretaría de Hacienda. Así, su vida se alejó completamente del espectáculo. La gente pensó que había muerto. Durante años, desapareció del ojo público, hasta que en 2012 reapareció brevemente durante un homenaje a Germán Valdés, Tintán, con quien trabajó. Luego, en 2017, concedió una entrevista donde narró con nostalgia su paso por el cine. Hoy, a sus 85 años, Don Ponciano, como le gusta que lo llamen, vive tranquilo en Iztapalapa, donde atiende con alegría una pequeña cafetería cerca del Metro Constitución de 1917. Alma Delia Susana Fuentes González nació en la Ciudad de México el 22 de enero de 1937. Sus padres fueron Carlos Fuentes Borrego y Eduviges González.
Fue su padre quien la motivó a iniciar una carrera artística en la época de oro del cine mexicano. A los 8 años, debutó en su primera película, Sinfonía de una vida, en 1946. Participó en la filmación de La Barca de Oro en 1947, junto a Pedro Infante y dirigida por Joaquín Pardavé. Estudió artes escénicas en Bellas Artes, trabajando en obras teatrales y participando en diferentes películas. Entre las más famosas están Una familia de tantas, al lado de Fernando Soler, y Allá en el Rancho Grande, en 1949, donde llamó la atención de los directores de cine de aquel entonces. Pero la película que la consagraría como una de las mejores actrices infantiles fue Los Olvidados, de Luis Buñuel, interpretando a La Meche, una película que refleja la cruda realidad del México de los años 50. Nombrada por la UNESCO como Memoria del Mundo. Ganó el premio del Festival de Cannes como mejor director, convirtiéndose en una de las películas más aclamadas del momento. Alma Delia fue nominada al Ariel por su papel, y aunque no lo ganó en ese momento, sí lo obtuvo en 1952 como mejor actuación femenina con la película Historia de un corazón. Participó en la filmación de varias películas en su etapa de niña y adolescente, al lado de Marga López y Arturo de Córdoba, entre otros. En 1953, a los 17 años, se casó con Julio Azcárraga Reyes, primo de Emilio Azcárraga Milmo, con quien tuvo 4 hijos. Después de 12 años de casada, Alma Delia se cansó de las ausencias e infidelidades de su esposo y le pidió el divorcio. Al verse sola de nuevo y sin trabajo, Ernesto Alonso la animó a retomar su carrera, y así comenzó de nuevo con la teleserie Las momias de Guanajuato en 1962. Ese mismo año, también participó en El Extra, al lado de Mario Moreno Cantinflas, donde no la pasó nada bien. La personalidad del actor fuera de la pantalla era bastante intolerante y le hizo llorar y armar los momentos a la joven actriz que en ese momento tenía 25 años. Pero este mal momento no la detuvo y continuó trabajando en diferentes películas para sacar a sus hijos adelante. En 1970 filmaría su última película. Se retiró definitivamente de las pantallas para dedicarse a su esposo e hijos. Se casó por segunda ocasión con el actor de doblaje Rafael del Río, pero se divorciaron al año de casados. Alma Delia se hizo de una pequeña fortuna para poder dedicarse a sus hijos al 100%. Se dice también que ya no quiso seguir trabajando porque no le gustaba el nuevo cine, extrañaba la época de oro, pero solo fueron especulaciones. En realidad, nunca se supo bien cuáles fueron los verdaderos motivos por los que se retiró. Varios de sus vecinos de Naucalpan, Estado de México, afirmaban que recibía constantes visitas del político Arsenio Farell Cubillas en su residencia. Fue él quien la apoyó económicamente. Era casado y con hijos. Una vez que la actriz se retiró, no se supo nada de ella hasta el año 2015, cuando la revista Proceso dio a conocer que la actriz vivía en malas condiciones en el garaje de su casa, entre la basura y restos de comida regados por todas partes. Convivía con gatos, un perro y un perico. Su casa de 5 recámaras estaba ya en muy malas condiciones y se refugió en la cochera de su casa. Siendo abandonada por sus 4 hijos, sus vecinos eran quienes la proveían de comida, baño y cuidados. Con demencia senil avanzada y un deterioro evidente en su función cerebral, ya no conservaba rastro alguno de cordura. No se sabe desde cuándo. Apareció su hija mayor, Alma Delia, molesta y reacia a la presencia de los reporteros que estaban al pendiente de la actriz. Lo único que dijo fue que su mamá nunca quiso dejar su casa e irse a vivir con alguno de sus hijos. Además, se supo que sus hijos habían vendido las propiedades de la actriz. A finales de diciembre de 2016, Alma Delia fue llevada en ambulancia a la casa de su hija y, 4 meses después, murió debido a una herida en la pierna, así como por una enfermedad en los huesos provocada por su avanzada edad y la mala alimentación que llevó por años. Su hija mayor fue la única presente durante todo el proceso hasta su entierro en el Panteón de San Nicolás de la Ciudad de México.
Con una trayectoria de 24 años de carrera artística, participó en 54 películas y 5 telenovelas. Hasta el momento, no se sabe a ciencia cierta cuál fue la razón del abandono por parte de sus hijos durante tantos años. María Eugenia Llamas, mejor conocida como La Tucita, nació el 19 de febrero de 1944 en la Ciudad de México, de madre francesa y padre español. En 1939 llegaron de España a México como refugiados de la Guerra Civil Española. Fue hermana de María Victoria Llamas, una escritora y activista muy importante en México. A los 4 años, ganó un concurso donde se buscaba a una actriz infantil para la película Los Tres Huastecos, al lado de Pedro Infante y Blanca Estela Pavón, dirigida por Ismael Rodríguez en 1948. Sus padres firmaron un contrato con la productora Rodríguez como su artista exclusiva. Detrás de cámaras, la niña era muy inquieta, corría por todos lados, y es por eso que el director Ismael la comparó con una tusa, siendo rápida, pequeña e inquieta como la simpática niña. Todos quedaron sorprendidos por el talento innato que la Tucita tenía para actuar, continuando así con una serie de películas con Pedro Infante. Fue varias veces nominada para los premios Ariel, pero no sería hasta la película Los Hijos de la Calle en 1951 que ganaría tan importante reconocimiento. En 1958, filmaría su última película, La Edad de la Tentación. En 1966 contrajo nupcias con el actor, locutor y presentador, Rómulo Lozano de 49 años y ella de 22, con quien procreó a sus 3 hijos en la ciudad de Monterrey. Y aunque a María Eugenia ya no se le volvió a ver en la pantalla grande, continuó su carrera en la radio, televisión y teatro de revista. También fue promotora cultural, ocupando cargos importantes en Nuevo León. En 1987, en una entrevista, dijo sentirse muy satisfecha de haber comenzado su carrera a tan temprana edad, la satisfacción de haber trabajado al lado de los Soler, Silvia Derbez, Katy Jurado, Sara García, Chachita, Pedro Infante y más importantes figuras, fue una de las etapas más recordadas de su vida. En 1986, fue coordinadora del Instituto Nacional de Bellas Artes, donde destacó como docente de narración oral escénica. En la década de los años 80 participó en 5 películas al lado de los hermanos Almada. En 1990 quedó viuda, pero nunca dejó de participar en actividades culturales. En agosto de 2014 ya se encontraba viviendo en Jalisco junto a su hija María Eugenia, y aunque ya venía lidiando con problemas de la columna vertebral, se encontraba estable, hasta el día 31 de agosto de 2014, cuando murió de un paro cardiorrespiratorio a la edad de 70 años. Fernando Luján. Fernando Changuerotti Díaz nació el 23 de agosto de 1939 en Bogotá, Colombia, hijo de Mercedes Díaz Pavía, una destacada actriz perteneciente a la dinastía Soler, y de Alejandro Changuerotti, un famoso actor de origen argentino. Tuvo 2 hermanos, Mercedes y Alejandro. En aquel entonces, Fernando nació en Bogotá debido a una gira teatral. Al contrario de lo que la mayoría hubiéramos imaginado, a Fernando Luján le costó sudor y esfuerzo su carrera. Por muchos años vivió a la sombra de su hermano Alejandro, ya que ella era el favorito de sus tíos Soler por ser extrovertido y muy carismático, le daban los mejores papeles en cine o televisión. En cambio, Fernando creció resentido por esta situación de rechazo desde pequeño hasta su juventud, con su trabajo se fue abriendo camino. A la edad de 7 años debutó como actor de teatro y a los 9 años, Julio Bracho, después de ver su actuación en el teatro, lo invitó a participar en el cine, donde hizo su debut en 1947 con la película La Cobarde. Fue así como dio inicio a su carrera, primero como actor infantil en la época de oro y después como una destacada estrella juvenil. A los 16 años se fue a vivir con la actriz chilena Sara Wash de 45 años, lo cual provocó un escándalo mediático por la gran diferencia de edades, pero la relación no prosperó y un año después se casó con Laura, juntos procrearon al también actor Fernando Changuerotti. En total se casó 7 veces y tuvo un total de 11 hijos. En 1998 se volvió a casar con Marta Mariana Castro, 30 años menor que él, y con quien tuvo a su último hijo. En 2018 inició una batalla legal que Fernando y su esposa Marta sostuvieron hasta el fallecimiento de Fernando,
quien ya no vio su casa recuperada en donde había visto crecer a sus 11 hijos. La casa, ubicada en el Ajusco, en la alcaldía Tlalpan de la Ciudad de México, apenas hace un año que fue recuperada gracias a su viuda y a los hijos de Fernando que nunca quitaron el dedo del renglón, pero tristemente muchos de los recuerdos afectivos del actor ya no estaban, como recuerdos, fotos, libretos, vestuario, etc. El actor ya venía padeciendo de una enfermedad pulmonar debido al tabaquismo. Después de celebrar el Año Nuevo en Puerto Escondido, Oaxaca, empezó a sentir que le faltaba el aire y su esposa Marta lo llevó al hospital, pero ya no pudieron hacer nada. El 1 de enero de 2019 falleció uno de los integrantes de la dinastía Soler, con más de 100 películas filmadas y más de 70 años de carrera en teatro y televisión. En 2020, su carrera fue reconocida en la entrega de los premios Oscar. Freddy Fernández, conocido artísticamente como El Pichi, fue un actor mexicano popular por sus papeles en la época de oro del cine mexicano. Nació el 16 de enero de 1934 en la Ciudad de México y falleció el 10 de mayo de 1995. Fernández es recordado principalmente por sus interpretaciones de personajes simpáticos y carismáticos que conectaban fácilmente con el público. A los 9 años, comenzó a trabajar en el cine, debutando en la película Morenita Clara en 1943, dirigida por Joselito Rodríguez. El apodo de El Pichi le fue otorgado por su papel en Nosotros los Pobres, una de las películas más emblemáticas del cine mexicano, donde interpretó a un joven pícaro y de buen corazón, amigo del personaje de Pedro Infante. Esta película, junto con Ustedes los Ricos y Pepe el Toro, lo consagró como un actor juvenil querido por el público por su personaje lleno de humor y nobleza. Durante la época de oro, Freddy participó en numerosas películas, casi siempre interpretando personajes secundarios que, sin embargo, dejaban una impresión duradera en la audiencia. Su capacidad para interpretar a jóvenes trabajadores, amigables y a veces traviesos, lo hizo destacar en un panorama cinematográfico dominado por grandes figuras. Con la evolución de la industria del entretenimiento en México, Freddy Fernández también incursionó en la televisión, donde participó en diversas telenovelas y programas de comedia. El 9 de mayo de 1959 se casó con Beatriz Cornejo, con quien procreó a su único hijo, Alfredo Fernández el Pato. Aunque su popularidad en la pantalla grande disminuyó con el tiempo, continuó siendo un rostro familiar para el público mexicano a través de sus trabajos en televisión. A pesar de su éxito temprano, la transición a la adultez en la industria del cine fue un desafío para él, como lo fue para muchos otros actores infantiles y juveniles de la época de oro. Freddy Fernández fue conocido por su carácter afable y su disposición para trabajar en proyectos que le permitieran conectar con el público. A lo largo de su vida, permaneció activo en el mundo del entretenimiento, aunque su fama nunca alcanzó el mismo nivel que en sus años de juventud. Recibió el premio Virginia Fábregas por 25 años de trayectoria, otorgado por la ANDA. Participó en más de 90 películas, 25 obras de teatro y series de televisión como Nosotros los Gómez junto a Chachita. Fue nominado 3 veces al Ariel. Sus últimos años de vida los pasó lejos de los reflectores, ya que se le detectó cáncer de esófago, y el 10 de mayo de 1995 falleció a los 61 años de edad en la ciudad de Cozumel. Roberto Cobo, cuyo nombre verdadero era Eleuterio García Romero, nació el 20 de febrero de 1930 en Nuevo León. Conocido también como Calambres, sus padres eran una pareja de artistas que trabajaban en caravanas. A los 8 años inició su carrera como actor en una de las carpas, ya que su padre había fallecido y tuvo que trabajar para ayudar a la economía del hogar, teniendo que abandonar la escuela. Su tía Chofi, hermana de su mamá, le había enseñado a bailar y él sentía que tenía éxito con el público cuando hacía números de relleno para completar las funciones. Tiempo después, su madre contrajo matrimonio con Alejandro Cobo, de quien tomaría el apellido. Se trasladaron a la Ciudad de México y en 1945 hizo su debut en el cine con la película Los 7 hijos de Écija. Trabajó como bailarín en el teatro lírico, y fue allí donde le dieron el sobrenombre de Calambres por el exagerado movimiento al bailar. Ganó el premio Ariel en 1950 por su interpretación de El Jaibo en la película Los Olvidados, la obra maestra del cine universal.
Participó en el filme El lugar sin límites en 1978, junto a Lucha Villa, Fernando Soler, Gonzalo Vega y Ana Martín. Esta película es clasificada como una de las 100 mejores del cine mexicano, y Roberto ganó el Ariel de Plata como mejor actor por interpretar a la Manuela, un personaje que varios actores rechazaron por considerarlo denigrante. Sin embargo, Roberto Cobo aceptó el papel porque, para él, las cuestiones de género eran secundarias cuando lo que realmente estaba en juego era la actuación. Así, encarnó a uno de los personajes más emblemáticos, entrañables e insuperables de la historia del cine mexicano. El 19 de septiembre de 1985 vivía en el edificio Nuevo León de Tlatelolco cuando ocurrió el terremoto que sacudió a toda la ciudad. Fue encontrado entre los escombros, y aunque solo sufrió una fractura de cadera, logró recuperarse, aunque ya no pudo volver a bailar. Su último trabajo fue en la película Carambola en 2002, al lado de Diego Luna y Jesús Ochoa, dejando otros proyectos pendientes. El 2 de agosto de 2002 falleció de un paro cardíaco a la edad de 72 años en la Ciudad de México. Titina Romay, cuyo nombre completo es María Cristina Rodríguez Max, nació el 24 de julio de 1942 en la Ciudad de México y actualmente tiene 82 años. Es hija del cineasta Joselito Rodríguez y María Elisa Mas, debutó en la época de oro del cine mexicano como actriz infantil. Una de sus actuaciones más destacadas fue en la película Angelitos Negros junto a Pedro Infante y Emilia Giu, en la que interpretó a una niña rechazada por su madre debido al color de su piel, un guión escrito por su propio padre. A mediados de los años 50 también trabajó en películas de luchadores junto a su hermano Pepito y el Huracán Ramírez. A pesar de pertenecer a una de las familias más influyentes del cine mexicano, esa misma presión afectó su infancia. Desde los 2 años, comenzó a trabajar, como todos los miembros de su familia, lo que le impidió disfrutar de una niñez plena. La niña, conocida por transmitir inocencia y una mirada triste en las películas, no se dio cuenta de lo que había perdido de su niñez hasta que estuvo alejada de los reflectores. Le prohibían jugar y comer lo que deseaba. Sin embargo, a pesar de estos desafíos, la actriz afirma que si pudiera nacer de nuevo, elegiría la misma carrera, ya que la satisfacción y reconocimiento que brinda la actuación no se comparan con nada. Titina Romay se retiró de la actuación a los 28 años para dedicarse a la industria inmobiliaria, además es compositora y escritora. Pepe Romay. José Antonio Rodríguez Mas, nació en la Ciudad de México el 22 de agosto de 1948. Fue un actor, productor, fotógrafo y guionista de cine. Hermano de Titina e hijo del productor Joselito Rodríguez, su vida no podía seguir otro camino que el de la actuación. A los 8 meses de edad hizo su primera aparición en cine en la película Café de Chinos en 1949. Toda su infancia la pasó entre los estudios Churubusco, Tepeyac, San Ángel y Azteca, participando en varias cintas que su padre dirigía. En 1956 ganó el premio Ariel por la película Después de la tormenta de Roberto Gabaldón con tan solo 7 años. Participó en más de 20 filmes y en los años 70 trabajó como productor de cine. También fue un activista que luchó por los derechos de autor y promovió el cine mexicano, organizando eventos para dar a conocer el talento mexicano en la industria. En septiembre de 2013 falleció de un infarto a los 65 años de edad en la Ciudad de México. Eva María Muñoz Ruiz, conocida popularmente como Chachita, nació el 26 de noviembre de 1936 en Orizaba, Veracruz, México. Fue una actriz icónica de la época de oro del cine mexicano, famosa por su carisma y talento, que la convirtieron en una de las figuras más queridas del cine y la televisión en México. Evita Muñoz nació en una familia con inclinaciones artísticas. Su padre, Francisco Muñoz, era director de escena, y su madre, Ernestina Ruiz, tenía inclinaciones artísticas, por lo que desde temprana edad, Evita estuvo en contacto con el mundo del espectáculo. A los 4 años, comenzó su carrera en el cine, debutando en la película El secreto del sacerdote en 1940. Sin embargo, el papel que le dio fama nacional y con el que se ganó el apodo de Chachita fue en la película Ay Jalisco no te rajes, en 1941, donde interpretó a la hija de Jorge Negrete. A partir de entonces, Chachita fue una de las niñas prodigio del cine mexicano durante la época de oro.
Su carisma, talento natural para la actuación y la ternura que proyectaba en pantalla la convirtieron en una de las actrices infantiles más solicitadas de la época. Uno de sus papeles más memorables fue en la trilogía de películas Nosotros los pobres, Ustedes los ricos y Pepe el Toro en 1953, en las que interpretó a la hija del personaje de Pedro Infante. Estas películas, dirigidas por Ismael Rodríguez, se convirtieron en clásicos del cine mexicano y solidificaron la imagen de Chachita como la niña tierna y sufrida que conmovía a la audiencia. Conforme creció, Evita Muñoz enfrentó el reto de hacer la transición de actriz infantil a actriz adulta, lo cual logró con mediano éxito. A lo largo de su carrera, participó en más de 60 películas, abarcando diversos géneros, desde el drama hasta la comedia. Evita Muñoz se casó en 1957 con el actor y locutor Hugo Macías Macotela, con quien compartió su vida y tuvieron 3 hijos. Estuvieron casados por más de 50 años, hasta la muerte de Chachita. En 1987 fue actriz y guionista de la comedia mexicana Nosotros los Gómez junto a su eterno novio y esposo de escena Freddy Fernández el Pichi, la cual duró casi 3 años al aire. Fue aquí donde se destapó la verdadera personalidad de la actriz, cuando la mayoría de sus compañeros se quejaron de ella por su mal genio y soberbia. Evita Muñoz falleció el 23 de agosto de 2016 a los 79 años debido a complicaciones respiratorias. Su muerte fue lamentada por la comunidad artística y el público en general, quienes la recordaron como una de las grandes estrellas de la época de oro del cine mexicano y una figura entrañable de la cultura popular de México. Cesario Quesadas Cubillas, conocido artísticamente como Pulgarcito, es un actor mexicano que alcanzó la fama en la última etapa de la época de oro del cine mexicano gracias a su talento como actor infantil. Nació el 18 de diciembre de 1950 en Mérida, Yucatán, y es reconocido principalmente por sus papeles en películas durante la década de 1950 y 1960. Comenzó su carrera en el cine a una edad muy temprana y rápidamente se convirtió en una de las estrellas infantiles más queridas de México. Su apodo, Pulgarcito, proviene de su personaje en la película Pulgarcito, que se filmó en 1957, dirigida por René Cardona. En esta película, Quesadas interpretó al protagonista, un niño pequeño y valiente, basado en el famoso cuento infantil. La película fue un gran éxito, y el nombre Pulgarcito quedó asociado permanentemente con él. Tras el éxito de Pulgarcito, Cesario protagonizó una serie de películas que consolidaron su estatus como estrella infantil. Algunas de las películas más destacadas de su carrera incluyen Santa Claus, El joven Juárez y El hombre y la bestia. Durante su carrera, Quesadas trabajó con algunos de los directores y actores más importantes de la época. Sin embargo, como muchos actores infantiles, ya para finales de los años 70 su carrera comenzó a declinar. Ya en las últimas cintas, solo obtenía papeles muy pequeños o como extra, viéndose afectado económicamente. En 1971 entró a una zapatería para robar y fue aprehendido. En 2002, Cesario Quesadas fue arrestado y posteriormente condenado a 20 años por un delito que no puedo mencionar. Este escándalo fue ampliamente cubierto por los medios de comunicación y dejó una mancha en su legado como actor infantil. Tras cumplir una parte de su condena, Cesario Quesadas fue liberado en 2021 bajo ciertas condiciones. Desde su liberación, ha mantenido un perfil bajo y ha evitado aparecer en los medios de comunicación. Juliancito Bravo nació el 13 de marzo de 1956 en España, nacionalizado mexicano. Fue uno de los actores infantiles más famosos, aunque ya no entró en la etapa de la época de oro. Es importante mencionarlo por su calidad actoral y el aporte tan importante que realizó en el cine mexicano. Fue llamado el Tom Sawyer mexicano. Llegó a México a los 7 años de edad junto con su familia. En 1963 debutó en la película Cri Cri junto a Ignacio López Tarso. En 1966 obtuvo su primer protagónico en Seguiré tus pasos y después en Las aventuras de Juliancito, alcanzando un mayor éxito. Trabajó con grandes actores como Libertad Lamarque, Julio Alemán, Enrique Rambal, Jorge Lavat, entre otros. Al terminar su etapa infantil y comenzar otro tipo de cine, tuvo que participar ya con 19 años en el cine de ficheras junto a Sacha Montenegro. Se casó y tuvo 3 hijos,
ya es abuelo y se dedica a su faceta como empresario. Dice no extrañar la carrera de actuación, ya que se encuentra satisfecho con lo que ha logrado. Narciso Busquets Zárate fue un destacado actor, director y actor de doblaje mexicano, conocido por su versatilidad y talento en la época de oro del cine mexicano, así como en la televisión y el teatro. Nació el 8 de septiembre de 1931 en la Ciudad de México y falleció el 14 de diciembre de 1988 en la misma ciudad. Narciso Busquets nació en una familia relacionada con el mundo del espectáculo, lo que le permitió tener un contacto temprano con la actuación. Su padre, Narciso Busquets Martínez, era un músico de origen español, y su madre, Mercedes Zárate, también tenía inclinaciones artísticas. Desde joven, Narciso mostró un gran interés por la actuación y debutó en el cine cuando apenas tenía 5 años, en la película Por mis pistolas en 1938. Durante la época de oro del cine mexicano, Narciso Busquets se consolidó como uno de los actores infantiles más prometedores. A lo largo de su carrera, participó en más de 200 películas, demostrando una gran capacidad para interpretar una amplia variedad de personajes. Entre sus primeros éxitos destacan Papacito Lindo y El Sol Sale para Todos. Busquets trabajó con algunos de los más grandes directores y actores de su tiempo, incluyendo a Emilio el Indio Fernández, Ismael Rodríguez, Pedro Infante y María Félix. A medida que crecía, logró hacer una transición exitosa de actor infantil a papeles más maduros, algo que muchos actores infantiles no lograron. Además de su trabajo en el cine, Narciso Busquets fue un actor versátil que incursionó en la televisión y el teatro. Fue parte de las primeras telenovelas mexicanas, donde se destacó por su capacidad para interpretar personajes complejos y profundos. En teatro, su formación y experiencia le permitieron abordar papeles tanto en dramas como en comedias. A los 21 trabaja a la par en el teatro y en XCW Radio interpretando radionovelas. Entre sus trabajos más recordados en la televisión están las telenovelas Mundo de Juguete en 1974 y Senda de Gloria en 1987, donde demostró su capacidad para adaptarse a los cambios en el medio televisivo a lo largo de las décadas. Además, fue un destacado actor de doblaje, prestando su voz a personajes de películas y series animadas. Estuvo casado con la actriz de doblaje Caritina González, con la que tuvo 3 hijos, y luego con la también actriz Tena Curiel. Falleció el 14 de diciembre de 1988 a los 59 años a causa de complicaciones de enfisema pulmonar en la Ciudad de México. Gracias por acompañarme hasta el final de este video. Cuéntame en los comentarios qué otro actor infantil crees que faltó y con gusto podríamos hacer una segunda parte. Te invito a suscribirte y dejar tu like para seguir creciendo juntos. Hasta pronto.